Sí, me parece muy importante esta nota porque un poco nos aborda en cómo está la situación de la salud en nuestras infancias, cuánta atención se les presta y cómo son el acompañamiento entre algunas dificultades y obviamente la educación de nuestros niños y niñas. Y en ese sentido vamos a hablar de las dificultades específicas del aprendizaje que afectan entre un 10 y un 15% de nuestra población. Específicamente estamos hablando de la dislexia que afecta a 1 de cada 10 infantes en nuestro país y que la mayoría de ellos no tiene un diagnóstico certero. Y eso genera obviamente muchos trastornos, muchas complicaciones para las familias y sobre todo en las escuelas, donde en muchos casos son quienes ayudan a ver esa situación en ese pequeño o pequeña y en muchos otros no están preparados para acompañar ese tipo de dificultades. Y en ese sentido Son vamos a... víctimas de bullying, de Exacto, no, ni hablar. persecución, ¿no? De burlas. Entonces me parecía importante esta nota porque nos va a permitir desarnar un poco de qué hechos hay que tener en cuenta en esos niños, cuán importante es ese diagnóstico, si es necesario hacerlo antes, cómo y a partir de qué situaciones uno los puede prever. Gustavo Avichacra es médico pediatra, magíster en psiquiatría infanto-juvenil, presidente de DISFAM Argentina. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ernestina? Muy Buenas bien. noches. ¿Sabes qué? Justamente pensando en las infancias, incluida la de mi hijo, obviamente uno cuando siente que su hijo no va a la par de los demás, enseguida empiezan las alertas, es decir, uy, va a retrasarse en el estudio. ¿La dislexia retrasa el aprendizaje o es simplemente una condición como tantas otras podemos tener? Ernestina, es una condición, es una dificultad para leer en una persona inteligente, a la que se le ha enseñado a leer, pero no lo puede hacer como el resto de sus compañeros por una razón neurobiológica hereditaria. Dificulta el aprendizaje porque obviamente el chiquito vos pensás que primero o segundo grado vos aprendés a leer, a fin de segundo grado la mayor parte de los chicos, el 90%, ya se aprende a leer. Cuando no lo hacen, a partir del tercer grado y en cuarto mucho más, aprenden a través de la lectura y la escritura y eso les dificulta, gastan 5 veces más de energía para leer, para escribir, 3 veces más de tiempo. Y eso no es por falta de capacidad, si vos le brindás las herramientas necesarias, estos chicos obviamente pueden rendir, demostrar y demostrarse de todo lo que pueden, porque imagínate personajes como Bill Gates, Steve Jobs, Anthony Hopkins, son todos personas con dislexia que nos han aportado un montón de cosas a nuestro mundo, ¿no? ¿A qué llamamos dislexia exactamente? Digamos, qué se modifica en nuestra escritura, en nuestra habla? ¿Qué condiciones La implican ser dislexia es disléxico? simplemente una dificultad para aprender a leer en forma fluida, exacta y automatizada, es decir, sin cometer errores en una persona sana e inteligente, pero bueno, esta condición que viene de fábrica, digamos, que generalmente hay algún antecedente familiar de fracaso escolar, es una de las primeras causas de fracaso escolar en personas inteligentes, y como bien decía recién, la mayoría no están diagnosticados, el Claro, 90% Dani. no están diagnosticados, a pesar de que 1 o 2 de cada 10 personas conocidas nuestras lo tienen, personajes. Yo lo comento porque son pacientes míos, ¿viste? Sebastián Estebané, Mariano Martínez, Carna, Mira, Marina Wolf, Gustavo, Julieta Spinelli. Sí, querido. Sí. preguntarte porque hablamos de que obviamente es más fácil notar esas situaciones cuando ese pequeño o pequeña ya está escolarizado, ¿no? Pero digo, Exacto. ¿de qué manera podemos ayudar previamente las familias a acompañar a ese niño, que seguramente es más fácil saber que tenga dislexia si algún padre, madre o algún familiar lo ha tenido, pero de qué manera lo podemos acompañar previamente para que no llegue a esa situación del aprendizaje de la lectura de una manera más compleja? Digo, ¿hay algo que nosotros como familia podamos hacer Sí. previamente? Es muy importante la pregunta, porque en realidad esto es una dificultad en el lenguaje. Es decir, Ujú. vos tenés predictores, tenés diagnósticos de riesgo antes, porque si vos haces el diagnóstico cuando el chiquito, como bien dijiste vos, falla en la lectura ya es tarde. Claro. Porque acá yo lo que siempre digo, lo más importante de esto es que lo académico queda después en un plano secundario, porque lo más importante es el daño emocional que se le produce a un chiquito que puede y piensan las personas que le enseñan que no quiere. Es decir, esto vos tenés que tener un buen desarrollo de lo que nosotros llamamos conciencia fonológica. Los chiquitos que tienen dificultades para poder separar mentalmente una palabra de la otra, eso se llama conciencia léxica, poder separar mentalmente
en sílabas o en golpecitos una palabra, o poder Claro. identificar un sonido dentro de una palabra, un sonido inicial, uno medio, uno final. Si no tenés esa habilidad, va a ser muy difícil que después puedas relacionar Pero a ver, ese es muy sonido. específico lo que usted dice, doctor, porque también para quienes no tenemos familiares con dislexia o alguna situación hereditaria, digo, el niño va a un jardín o el que tiene esa posibilidad o a una escuela primaria a partir de los, no sé, 3, 4, 5 años y ahí ya es más fácil darse cuenta, pero hay niños que tienen por condición más facilidad en el lenguaje que otros. Entonces, ¿cuál es el límite para identificar que hay una situación de demoras en ese aprendizaje y no que es algo natural de esa persona? Porque hay niños que hablan antes que otros o que tienen más Claro. facilidad con el sonido que otros y no por eso tienen dislexia. Totalmente. Pero por eso yo te decía, es decir, ¿por qué te digo del lenguaje? Porque el 50% de los chiquitos que tienen dificultades en el lenguaje, la mitad va a tener en el lenguaje cualquier tipo, que se atrase un poquito con las palabras, que pronuncie mal, desde una dislalia simple. Y es simple esto el ejemplo. Si vos pronunciás ratón en vez de Sí, ratón, después, ¿cómo relaciono ese sonido si yo no lo pronuncio bien con Bien, un claro. dibujito? ¿Qué le corresponde a la palabra ratón? ¿Una G o una R? Por eso es importante, cualquier dificultad del manejo de los sonidos, el seguir una rima, el hecho de tener retraso en el habla, el tener un vocabulario escaso, todas esas cosas nos tienen que llamar la atención a nosotros para en un primer momento, antes de ir a una psicopedagoga, porque eso se llaman diagnósticos de riesgos potenciales, más si hay algún antecedente familiar, más si hay algunas características, porque estos chiquitos se asocian muchas veces a confusiones derecha-izquierda, es decir, tienen dificultades para abrocharse los cordones de los zapatos, abrocharse los botones. Es decir, hay cositas que también acompañan a estos chicos que te pueden llegar a llamar la atención y las maestras de inicial, las de jardín de infantes, ya tienen esa capacidad para ver, bueno, bien. esto tiene un límite. Yo siempre digo, todos somos diferentes y todos, es decir, tenemos diferentes momentos y podemos esperar algunas cosas, pero todo tiene un límite. Yo veo un chiquito como pediatra que a los 8 meses no se siente, bueno, yo digo, bueno, este chiquito ya a los 8 meses se tendría que estar sentando, ya tiene un límite. Los dientes pueden no salir hasta los 15 meses, hay chiquitos que le salen a los 4 meses, pero después de los 15 meses ya no puedo seguir esperando. Claro. Y por el otro lado, si yo detecto alguna dificultad en el lenguaje previamente, yo ya puedo derivarlo a un fonoaudiólogo como para que pueda trabajar con ese chico previamente y en base a eso poder prevenir incluso, porque imagínate que la dislexia es una condición, pero eso no quiere decir que sea un castigo que vos no lo podés solucionar. Eso te iba Gracias a a la decir. plasticidad cerebral, si vos lo podés entrenar, eso se va corrigiendo y se van haciendo nuevas conexiones neuronales que te permiten a vos poder Claro. aprender a leer, por lo menos más Claro, o menos como el resto de tus ejercitarlos. compañeros. Pero Gustavo, ¿solo es hereditario? O sea, ¿no puede un trauma de la niñez, una situación, un hecho concreto, producírtelo como consecuencia? No, es hereditaria sí o sí. No, porque no es dislexia, eso no es dislexia. Ah, Es ok. decir, puede haber bloqueos emocionales, pero no es No dislexia. es dislexia, Es claro, decir, claro, claro. yo tengo, en general, el bloqueo emocional, siempre nosotros trabajamos por la ley en su momento. El bloqueo emocional que se produce es secundario a la dificultad, no primario. No existe la dislexia emocional, no Claro, existe directamente. claro. Es decir, sí puede haber bloqueos emocionales porque tenés, es decir, así como tenés un mal jefe, puedes tener un mal maestro y poder llegar a darte miedo, por ejemplo, decir algo por inseguridad, Doctor, pero pero sí no puede, aprender a leer. sí puede aparecer dislexia más tarde, o sea, entiendo que es hereditaria, pero digo, en vez de que aparezca, Claro, no que sé, a los 3, manifestarse más tarde. manifestarse, esta gracias, puede manifestarse, no sé, a los 8 en vez de a los 5. Los 8 a los 40, Steven Spielberg se diagnosticó a los 61 años. Por Ah, eso mira. el 90% no Mirá. está Y le fue diagnosticados. bárbaro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero lo que pasa es que uno tiene que estar atento, porque en Claro. realidad muchos pasan como vagos. Estos amigos tuyos que fueron al colegio y repitieron y pasaron de un colegio, bueno, ese era un vago. A lo mejor es disléxico. Claro. Hoy, de hecho, ayer vino una persona adulta, abogados, ingenieros, que tienen dislexia y lo que le dan, yo los invito a ver el video, a mí me encanta el video de Steven Spielberg que se diagnosticó a los 61 años y él dice que fue la culminación de muchas dudas que ha tenido durante chico, como bien decía Ernestina recién, del bullying, del fracaso Claro. constante, a pesar del esfuerzo que hacían.
Y eso te da un alivio. El hecho Te de da un tener enorme diagnóstico. alivio. Pienso Quizá, no sé por justamente qué gobierno. lo bien que hacen estas notas de chicas, porque justamente hay un montón de chicos y chicas en este momento queriendo ser como son la mayoría, Sí, como claro. la norma indica, Y no pueden. y no pueden, y en realidad no pueden porque tienen una condición dada, como todos tenemos alguna condición dada que nos puede impedir algo. Así que Exactamente. está buenísimo. Si ves entonces cualquier síntoma, tenés seguramente, ahí tenés el arroba, las redes sociales, cualquier duda que Instagram tengas, vos que Argentina. estás mirando en cualquier lugar del país, comunicate con Gustavo. Gracias, Gustavo. Un placer, Ernestina. Un saludo enorme. Cariño para todos. Gracias. Y es así, Dani, vos que estás con un nene chiquito, debes tener un montón de preguntas, y ¿no? lo preguntaba, bueno, está clara la diferencia que casi siempre o siempre es por Sí. hereditario, porque si no es muy difícil a veces darse cuenta antes de que Claro. se escolarice que tiene ese tipo de situaciones. Es así.